JPNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. ¿No? Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Fullaondo Lacruz. Jaun-Andreak. Hoy concluimos el debate de una ley que habla de ciencia, de salud pública y de prevención, pero que sobre todo habla de equidad. Porque detrás de cada cribado neonatal en muestra de sangre seca, es decir, detrás de cada llamada prueba del talón, hay un recién nacido, una familia y una oportunidad. La oportunidad de detectar a tiempo una enfermedad rara y de iniciar un tratamiento precoz que, aunque muchas veces no sea curativo, puede evitar complicaciones que acarrean consecuencias irreversibles y mejorar así la calidad de vida de la persona enferma. En definitiva, la oportunidad de garantizar el derecho a una vida Errealitatea da, urtero milaka haur jaiotzen direla itxuraz osasuntsu. Baina horietako batzuentzat, bizitzako lehen orduetan jasotako odol tanta gutxi batzuek bereizten dute atzera bueltarik ez duen gaixotasun bat bere gordintasun osoan garatzearen edo hasieran esan bezala bere bizikalitatea nabarmen hobetuko duen tratamendu bat garaiz jaso ahal izatearen arteko aldea. Bide horretan, zientzia elkarteen, pazienteen elkarteen eta familien lana nabarmendu nahi dugu. Porque muchas de las personas que hoy siguen este debate llevan años luchando para que nadie vuelva a recibir un diagnóstico demasiado tarde. Han convertido su experiencia personal en una reivindicación colectiva. Han demostrado que la participación de la sociedad civil mejora las políticas públicas y a ellas les debemos la mayor parte del camino recorrido hasta aquí. Izan ere, eurak izan dira, legearen bultzatzaileak eta euren ezagutza eta eskarmentua jarri dituzten mahai gainean jatorrizko testua beren proposamenekin hobetu eta osatzeko. Ildo horretan, gaur onartuko dugun legeak, elkarteek aspalditik planteatzen dituzten aldarrikapenetako asko jasotzen dituelakoan gaude. Porque da pasos importantes para establecer un marco común con una mayor equidad territorial, para actualizar periódicamente la cartera de enfermedades que deben ser objeto de cribado y para hacerlo sobre la base de la mejor evidencia científica disponible. El compromiso de Euskal Herria Bildu con una sanidad pública cercana, de calidad y comprometida con la innovación es diáfano. Pero también tenemos muy claro que los mejores sistemas sanitarios son aquellos que cooperan, comparten conocimiento y garantizan estándares comunes de calidad, respetando al mismo tiempo las competencias de cada cual. Y desde este punto de vista queremos recordar algo fundamental. Las leyes por sí solas no cambian la realidad. Las cambian cuando van acompañadas de recursos, de planificación y, sobre todo, de voluntad y compromiso político. Izan ere, ez dezagun ahaztu, jaioberrien baeketa programak garatzea autonomia erkidegoen eskumera izanik, bitarteko ekonomiko ez gain, erkidegoetako gobernuen konpromiso politikoa ezinbestekoa dutela. Eta gobernu bakoitzaren konpromiso, borondate edo lehentasun politikoaren arabera, egun zera gertatzen da. Erkidego batzuetan, 12 patologitarako baeketa baino ez dagoela eskuragarri. Beste batzuetan, 20, edo 25, edo 30, edo are, 40 baino gehiago dauden bitartean. Eta hori horretara behartu dituen inolako lege estatalaren beharrik gabe. Eta ez dugu ahaztu nahi ez da, jaioberrien baeketa lehen urratsa baino ez dela. Gaixotasun bat garaiz detektatzeak zentzua izango du soilik ondoren arreta integrala badago. Talde espezializatuak, jarraipen klinikoa, tratamendurako sarbidea, laguntza psikologikoa eta familientzako laguntza. Diagnostikorako eskubidea betetzearen eskutik, arreta jasotzeko eskubidea betetzea ere ezinbestekoa baita.
Desde Euskal Herria Bildu siempre hemos defendido una sanidad pública fuerte, universal y suficientemente financiada. Una sanidad que apuesta por la prevención, porque prevenir no solo salva vidas, también evita sufrimiento, reduce desigualdades y mejora la eficiencia del sistema sanitario. Y precisamente por eso apoyamos esta ley. Lo hacemos con la convicción de que supone un avance real para miles de familias, pero también con el compromiso de seguir trabajando para que ningún derecho quede únicamente escrito en el boletín oficial y para que toda persona tenga garantizadas las mismas oportunidades desde su nacimiento. Porque la calidad de un sistema sanitario no se mide solo por cómo cura la enfermedad, sino por su capacidad de anticiparse a ella y por cómo protege a quienes más lo necesitan desde el primer día de vida. Ese es el modelo de sanidad pública que defendemos desde Euskal Herria Bildu. Una sanidad que previene, que cuida y que garantiza derechos en condiciones de igualdad. Besterik ez, mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Cofiño Fernández.